El especialista responde. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de El Especialista Responde, nuestro programa de salud que hacemos junto a ustedes, así que desde ya los invitamos a conectarse con nosotros utilizando el hashtag El Especialista Responde. Hoy estaremos hablando sobre los accidentes cerebrovasculares, también conocidos como ACV, enfermedad que es una de las primeras causas de muerte en nuestro país. El 29 de octubre se conmemora el mes de la prevención de los ACV, fecha que busca recalcar la importancia de reconocer los síntomas de este tipo de eventos y así poder actuar a tiempo. Para profundizar en esto estamos con el doctor Rodrigo Guerrero, quien es neurólogo de la Clínica Santa María y del Hospital Luis Tisne. Doctor, muy bienvenido y muchas gracias por estar acá. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Partamos de lo más general. ¿Cuándo estamos frente a un accidente cerebrovascular? El accidente cerebrovascular es una enfermedad que, como tú muy bien dijiste, es una de las primeras causas de muerte en nuestro país todos los años, pero de forma importante es una de las causas de discapacidad más importante también en nuestro país. Y ocurre cuando alguna de las arterias que le lleva sangre al cerebro se tapa o se rompe. Cuando se tapa una de esas arterias es cuando hablamos nosotros del ACV isquémico. Claro, y cuando se rompe hablamos del hemorrágico. Y es algo que es importante saber, es que es algo que ocurre bruscamente. Justamente, ¿cuáles son las causas de esto? Mira, hay causas específicas y hay factores de riesgo. Esto es igual que un sistema de cañería, le decimos nosotros a nuestros pacientes. Hay una bomba, que es el corazón, y hay cañerías grandes que suben por el cuello y cañerías más chicas que se van dividiendo a las distintas partes del cerebro. Entonces, las causas pueden venir de cualquiera, desde la bomba hasta enfermedades de las arterias grandes del cuello, hasta enfermedades que alteran o afectan más los vasos más pequeños del cerebro, desde los coágulos que se pueden formar en el corazón, las placas de colesterol y calcio que se forman en las carótidas o en las arterias vertebrales, y lo mismo ocurre dentro de las arterias del cerebro, principalmente secundario a la hipertensión. Pero vamos a hablar de los otros factores de riesgo también. Claro. Justamente nosotros hemos preparado una gráfica con todos los factores de riesgo y usted más o menos que nos explique cuáles son las incidencias, de qué forma cambian y por qué usted hablaba de dos tipos de ACV. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos en relación a los factores de riesgo? La mayoría de los factores de riesgo se comparte para los dos tipos de eventos. En algunos puede que la diabetes tenga más incidencia, como por ejemplo es un poquito más incidencia de ataques cerebrovasculares hemorrágicos. Pero no vale la pena hacer esa distinción en los factores de riesgo. Lo tenemos que conocer todos y los tenemos que manejar todos. Claro. Como ustedes muy bien pusieron acá, la obesidad, sobre todo asociada al sedentarismo, o sea, a que estemos echados en el sillón todo el día, es un factor de riesgo importante. Claro. Sabemos que tenemos un triste récord de obesidad infantil, ¿ya? La apnea del sueño, que está bien asociada a la obesidad, se ha puesto también sobre la mesa como uno de los importantes factores de riesgo. La diabetes, obviamente, pero lejos el más importante es la hipertensión arterial. Claro. Se lleva la mayor carga como causa del ataque cerebrovascular. El tabaquismo no solo es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. El tabaco afecta, entre otras cosas, las arterias de todo el cuerpo. Aumenta los ataques cerebrovasculares, aumenta la tasa de infarto al corazón también. El alcoholismo es, sobre todo el alcoholismo pesado, le decimos nosotros. La recomendación no es dejar completamente el alcohol. ¿Por qué? Porque hay estudios que han dicho que esta dieta mediterránea, ¿no es cierto?, que se basa en una alimentación equilibrada, harto omega 3 con los pescados, también incluye esta copa de vino tinto al almuerzo, que es lo que nosotros les recomendamos a los pacientes. Los anticonceptivos hormonales, sobre todo obviamente los que ocupan las mujeres, no tienen un rol claro en el ataque cerebrovascular isquémico, lo pueden aumentar, está más asociado a ataques cerebrovasculares que corresponden a cuando se tapan las venas del cerebro como un factor de riesgo, ¿ya? Pero obviamente el beneficio de la persona que quiere usar los anticonceptivos orales es mucho mayor. Doctor, ¿y
¿A quiénes afecta de mayor medida los ataques cerebrovasculares? A las personas que tienen estos factores de riesgo, pero ¿de qué población estamos hablando? ¿De hombres mayores de qué edad? La incidencia no es mucho mayor en hombres que en mujeres. En general, la curva asciende harto después de los 60 años, pero así como hemos visto más obesidad, también hemos visto que este grupo de pacientes con ACV cada vez, si fuera una persiana, está más abajo, cada vez pacientes más jóvenes. Y sobre todo porque cada vez tenemos más pacientes jóvenes obesos, con diabetes, hipertensos mal controlados, muy sedentarios. Entonces, el llamado es a eso, a mejorar nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida, para cada vez estar más lejos de este ataque cerebrovascular. Claro, me imagino que es la mejor forma de prevenirlo, es cambiar justamente esos hábitos de vida. Así es, el mejor accidente vascular es el que no ocurre. Doctor, y otra cosa de lo más importante que nos va a ayudar a prevenir es también cómo identificar que estamos atravesando una ACV o que la persona que nos acompaña está pasando por ello. ¿Cómo podemos...? Cuando lamentablemente el ataque cerebrovascular ocurre, lo primero que tienen que saber todos es que ocurre de forma súbita, repentina. Estamos a las 12 viendo que vamos a preparar para el almuerzo y a las 12:01 empiezan los síntomas del ataque cerebrovascular. Nosotros en nuestra campaña de la Sociedad de Neurocirugía y Psiquiatría de Chile, la SONEPSIN, este mes tratamos de llevar toda esta educación a la mayor gente posible de los factores de riesgo y de cómo identificarlo en el día a día. Vamos a ver si nos ponen ahí un material gráfico que hemos preparado también de cómo sospechar de los síntomas, sí, claro. Para que así podamos describirlo. No, sobre la otra gráfica de cuándo sospechar. Entonces, lo principal es que los síntomas aparecen de forma abrupta. No es que yo me despierto un lunes y creo que el miércoles me va a dar un accidente vascular. No, sino que está pasando en ese minuto. Pasan en ese momento. Y lo que nosotros tratamos de educar y enseñar en la población son solamente 3 cosas de síntomas. El primero es la cara. La cara se pone chueca, ¿no es cierto? Rápidamente el paciente se pone chueco, asimétrico. Segundo, el paciente empieza a hablar mal. Empieza a hablar traposo o empieza a cambiar las palabras. O habla de forma incoherente, de forma súbita. Y lo otro que ocurre es que pueden tener falta de fuerza o sensibilidad en un lado del cuerpo, ¿ya? Claro. Cara, habla, brazo. Se hace muy común esa prueba de levantar los brazos. Entonces, si nosotros sospechamos eso, de repente alguien empieza a hablar mal y tú le dices, no te quedó claro. A ver, dime tu nombre completo. Y te lo dicen traposo, como si estuviera pasado de copas. O le dice, a ver, muéstrame una sonrisa. Y ves que se mueve un lado de la cara y el otro no. A ver, muéstrame los 2 brazos extendidos adelante o como si estuviera sosteniendo una bandeja y se cae. Ahora, importante recalcar también, basta solo uno de esos signos que aparezca de forma súbita para ya tener sobre un 70% de probabilidad de que eso sea un ataque cerebrovascular. Ahora, importantísimo, ok, esta persona a las 12 estaba bien, 12:01 empezó a hablar raro, me parece que tiene un lenguaje traposo, tiene estos síntomas. ¿Qué hago en ese momento? Justamente porque dicen que es una carrera contra el tiempo. Es contra el tiempo. Sabemos de estudios ya clásicos que uno pierde en promedio 2 millones de neuronas por minuto, pero ya sabemos ahora que hay personas que pierden 10 veces más que eso, ¿ya? Entonces, cada minuto cuenta en el ataque cerebrovascular. Por lo tanto, si uno identifica el síntoma, lo principal es llegar lo antes posible a una urgencia grande. Me refiero a una urgencia que tenga un escáner y que ojalá tenga un neurólogo ahí para poder ayudarlos, ¿ya? Entonces, lo importante es, identifico el síntoma, llamo a la ambulancia o me traslado lo antes posible a un centro de urgencias que tenga capacidad resolutiva. Justamente eso, ¿cómo es la atención en urgencia? La atención en urgencia, en la mayoría de las urgencias del país tiene un sistema de triage, o que seleccionan a los pacientes, ¿no es cierto? Se selecciona el paciente que viene por un resfrío, del paciente que viene por una sospecha de ataque cerebrovascular. Claro. El paciente con sospecha de ataque cerebrovascular, así como el paciente que viene con sospecha de infarto al corazón, son rápidamente ingresados al servicio de urgencia para que sean evaluados por los residentes de la urgencia. Eso se hace lo antes posible. Hay algunos pacientes que van a incluso llegar en algún lado directo al escáner o van a ir a un sector especial para los pacientes
que tienen patologías tiempo dependientes para poder evaluarlos lo antes posible. ¿Y cómo se hace el diagnóstico para saber con ese escáner? Claro, lo ideal es tener una neuroimagen lo antes posible y la neuroimagen más ampliamente disponible en nuestro país es el escáner. El escáner nos permite primero determinar si esto es una hemorragia o una isquemia, o sea, si la arteria, como dijimos, se rompió en la hemorragia o se tapó en la isquemia. Y si no muestra hemorragia, podemos hacer dentro del mismo escáner otra imagen para ir a mirar estas cañerías. Claro. ¿Ya? Y poder saber si es que la cañería que está tapada es una arteria grande, mediana o chica. Y ahí se van decidiendo, según algunos criterios, cuáles son las probables terapias que podemos hacer para ojalá poder abrir esa cañería, restituir el flujo y que esas neuronas que estaban dañadas puedan recuperarse. Y mientras antes mejor. Me imagino que como eso existen estos dos tipos de infarto, a lo mejor el que se rompe la vena es más grave que el que se tapa, ¿o no es así? Tiene una mayor tasa de mortalidad, efectivamente, la hemorragia. Pero insisto en que la primera parte no sabemos hasta la imagen. Y los pacientes que si llegan a tener una hemorragia y llegaron antes o llegaron bien rápido, también se benefician de haber llegado rápido, porque los podemos tratar antes. ¿Ya? Los ataques cerebrovasculares hemorrágicos también son tiempo dependientes. También hay cosas que tenemos que hacer rápidamente. ¿Hay posibilidades de que, por ejemplo, nos dé un accidente en el trabajo o en la calle y no nos demos cuenta y sigamos con nuestra vida cotidiana? Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente no todos tienen estas manifestaciones que conversamos recién, pero la mayoría sí. La mayoría sí. ¿Y cuáles son las secuelas? Que usted me hablaba de no solo la muerte, sino también la discapacidad. La discapacidad. Es lo más común? En nuestro cerebro, todas nuestras neuronas están ordenadas por funciones. Hay neuronas que ven desde atrás, hay neuronas que hablan, hay neuronas que sienten de sensibilidad, hay neuronas que mueven, hay otras neuronas que piensan más intelectualmente, ¿no es cierto? Por lo tanto, el tipo de secuela que yo voy a tener va a depender del tamaño de la arteria y si la arteria era de las que llevan la sangre hacia adelante o la sangre hacia atrás. Entonces, así tenemos este putpurrí de probables lesiones que pueden ir desde un trastorno del lenguaje, de no podernos comunicar fácilmente, a la discapacidad motora, sensitiva, visual. ¿Ya? Por lo mismo, son tantas discapacidades que lo más importante es prevenirlo y que si no lo podemos prevenir y lo identificamos rápidamente, lleguemos lo antes posible a un centro de urgencia. Justamente. Hablamos justamente de cómo prevenir estos accidentes cerebrovasculares, más allá de la vida saludable. ¿Qué otras cosas podemos cambiar o modificar para lo otro importante es que el paciente tenga sus controles, ¿no es cierto? En los SFAM, en los consultorios de atención primaria, existen los programas de salud cardiovascular, donde están la mayoría de los pacientes de esa comuna que son hipertensos, que tienen diabetes, que tienen el colesterol alto. Sus controles son muy importantes. El manejar, el saber si su terapia para la hipertensión está siendo óptima, claro, si sus glicemias, el nivel de azúcar en la sangre en los pacientes que tienen diabetes también están siendo óptimas, si sus niveles de colesterol son lo más bajo posible, si el paciente que tiene problemas de alcohol también somos capaces de ayudarlo a eso, es el sedentario, el que tiene obesidad, obviamente que eso lo vamos a ayudar. Hay pacientes que tienen una arritmia que forma coágulos, que se llama fibrilación auricular y que toman anticoagulantes. Y es muy importante que tomen el anticoagulante y se controle que sus niveles de anticoagulación también estén bien en el rango que necesitan ellos, en verdad, para prevenir el ataque cerebrovascular. Muy importante entonces, doctor. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos acá en El Especialista Responde. Pero antes vamos a saludar a nuestros auspiciadores. ¿Le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro? Probablemente usted pueda tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite su oftalmóloga y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El Especialista Responde. Ya estamos de vuelta aquí en El Especialista Responde hablando sobre los ataques cerebrovasculares porque el 29 de octubre
es el Día de Prevención de esta enfermedad. Para eso nos acompaña el doctor Rodrigo Guerrero, quien es neurólogo de la Clínica Santa María y del Hospital Luis Tisne. Doctor, estábamos hablando, ya repasamos todo lo que es esta enfermedad y ahora quiero que nos ayude a responder las dudas que nos han llegado de la gente por las redes sociales, así que vamos a responder estas preguntas. Aquí nos dicen cómo podemos identificarlo a tiempo, un tema que estuvimos viendo y que es muy importante. Sí, Lito Más, muchas gracias por la pregunta. Lo que dijimos recién, las tres cosas más importantes para identificar a tiempo es, primero, es que es súbito, y segundo, estos tres síntomas. La cara chueca, que empecemos a hablar mal o que si levantamos los brazos se nos cae uno. Basta con un solo síntoma o signo de eso y hay que pensar en un ataque cerebrovascular y si lo pensamos tenemos que actuar en consecuencia directo a la urgencia. Muy bien, doctor. Importante recalcar justamente que pueden ser uno de los síntomas, no es necesario, que sean los tres. Vamos a ver qué otra pregunta nos ha llegado. Acá nos dicen, ¿tiene que ver con una mala hidratación o sedentarismo? Ok. La mala hidratación es malo para todas las cosas, claro. Para la salud en general. Es muy importante el estar hidratados, el tomar agua todos los días. Por ahí está esa frase del tomar por lo menos 2 litros de agua al día, ¿no es cierto? Es súper importante, ¿ya? Y el sedentarismo, sí, lo comentamos, es un factor de riesgo muy importante, sobre todo si está asociado a obesidad. Así que hay que moverse. La recomendación clásica o básica sigue siendo por lo menos 30 minutos de actividad física 3 veces a la semana. Muy bien, doctor. Muchas gracias por esa recomendación. Vamos a ver otra pregunta. Acá nos dicen, ¿va aumentando el riesgo al paso de la edad? La respuesta es sí, va aumentando porque va aumentando la prevalencia de los factores de riesgo, sobre todo la hipertensión, de la diabetes y de esta enfermedad que se llama fibrilación auricular, que es esta arritmia. Pero también vamos a recalcar nuevamente que lamentablemente esos factores de riesgo cada vez los estamos viendo en personas más jóvenes. El llamado entonces es a cambiar los hábitos hacia una vida más saludable. Vamos a ver más preguntas. Acá Raúl Abello Fica nos dice, ¿existe rehabilitación a nivel de atención primaria para las secuelas del ACV? ¿Cómo se podría acceder y si es solo física o también contempla lo cognitivo? Muchísimas gracias, Raúl, por la pregunta. Esto es súper importante. El paciente en verdad no va a ganar mucho si es que no llega a tiempo, si es que no se puede atender y si es que no recibe rehabilitación. La rehabilitación debe empezar tempranamente dentro de la hospitalización, en la clínica o en el hospital. Hay que recordarle a la gente que el ataque cerebrovascular es una patología GES. Por lo tanto, tiene una canasta de prestaciones que está garantizadas por ley para el diagnóstico, para el tratamiento y para el seguimiento que incluye la rehabilitación. Por lo tanto, hay garantías de rehabilitación que en el sector público la mayoría se hace en la atención primaria. Los CESFAM o consultorios tienen también muchas veces adosados o en otro lugar de la comuna centros de rehabilitación comunitaria donde el paciente puede recibir atención de kinesiólogo, de terapeuta ocupacional y muchas veces, como acá dice también, de psicólogo. Porque cognitivo nosotros le decimos mucho a la parte del habla, sí, pero también hay una parte importante que tiene que ver con el ánimo. ¿Ya? Como dijimos, muchos pacientes son jóvenes, sufren el ataque cerebrovascular cuando son el sustento de su familia y no pueden seguir trabajando y eso obviamente que también tiene un peso psicológico en el ánimo importante y también pueden recibir eso. En el cómo se accede, nosotros los médicos en Chile estamos obligados por ley a dar un certificado que se llama constancia de patología GES. Y con ese papel el paciente puede ir, después del alta, va a su consultorio a decir, tengo esta patología y hay garantías que se tienen que cumplir. Y todos esos programas a los que puede acceder para rehabilitarse. Muy bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Vamos a ver la última pregunta que nos ha llegado. Aquí nos dice, ¿es hereditaria o esta enfermedad o condición? La mayoría de los ataques cerebrovasculares no está asociada a una condición
hereditarias, ¿ya? Pero sí, hay un porcentaje pequeño de patologías que son genéticas y en general las patologías así genéticas o hereditarias empiezan lamentablemente con ataques cerebrovasculares desde muy joven, 30 años, incluso algunos más pequeños, pero en general no es hereditaria. Solo tiene relación con los factores de riesgo. Doctor, ustedes como Sociedad de Psiquiatría y Neurología, ¿qué es lo que buscan con esta conmemoración del Día de los ACV? Nosotros sabemos que lamentablemente si nosotros le preguntamos a 100 personas sobre cuáles son estos síntomas y signos que nosotros hemos dicho, un porcentaje muy chico, muy por debajo de lo que nos gustaría, te los va a poder contar, te los va a poder decir y saber qué hacer. Entonces es nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, como neurólogos, como médicos, como SONEPSIN, la Sociedad de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría, hacer estas campañas educativas. Como tú muy bien dijiste, este es el mes del ACV, lo hacemos todos los octubres y hacemos campaña de educación. Estamos usando este año las redes sociales. Ya hemos estado haciendo Facebook Live en la cuenta de SONEPSIN, SONEPSIN con Y al final. Claro. ¿Ya? Hemos hecho toda esta semana y el 29, que es el día que conmemoramos el ACV, también va a haber un Facebook Live, es a las 19 horas por la cuenta de SONEPSIN de Facebook. Muy bien, doctor. Antes de terminar, quería preguntarle por la prevalencia de esta enfermedad y cómo está relacionado con la pandemia del COVID-19. Nosotros sabemos que año a año egresan de los hospitales alrededor de 30.000 pacientes con ataque cerebrovascular. Hablamos de una incidencia entre 140 y 150 pacientes por cada 100.000 habitantes, ¿ya? Durante la pandemia, en algunos lugares vimos un descenso en las consultas de ataque cerebrovascular. Pensamos que puede ser por las mismas medidas de restricción, el miedo a contagiarse, llegar. Ahora, en algunos hospitales, sobre todo de Santiago, se vio una disminución, en otros anduvo igual. Nosotros tratamos de decirle a la población en ese momento, y hoy día también, que la mayoría de las urgencias han estado haciendo sus planificaciones para que un paciente que no tiene ningún síntoma de COVID, pero sí uno de estos síntomas que hemos aprendido hoy día, pueda llegar a la urgencia, se vaya por un pasaje, ¿no es cierto?, separado de los pacientes con sospecha de COVID y pueda ser atendido lo antes posible de la forma más óptima. Muy bien, doctor. Le queremos agradecer por haber venido aquí a nuestro programa a resolver todas nuestras dudas sobre los accidentes cerebrovasculares. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y antes de despedirnos, nosotros los queremos invitar a ustedes a visitar nuestro portal web 24horas.cl, donde el equipo de 24 Data ha preparado un completo informe sobre los accidentes cerebrovasculares, con sus principales tipos, síntomas y también los factores de riesgo. Además, vamos a encontrar datos sobre la prevalencia de los ACV en nuestro país. Para más información, entonces, visite nuestro sitio web 24horas.cl. Y de esta forma nosotros nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar la próxima semana. El especialista responde.